Buenas tardes, hermanos. En este día viernes me ha tocado, en esta ocasión, el honor de entregar una pequeña porción de la palabra. Eh, Espero que sea de edificación, como también lo ha sido para mí. Esta palabra está en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 2. Vamos a leer del 1 al 7. Eh, Dice la palabra del Señor: Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Palabra del Señor. Hermanos, los invito a orar. Padre eterno, Padre santo, Padre todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este momento, por este tiempo, Señor, que hemos apartado, Señor, para poder aprender un poco más de ti, este trozo de palabra que está dentro de tu libro de vida, Señor, que tú nos has dejado, que es la Biblia. Te pido, Señor, dirección, Señor, que seas tú guiando mis palabras, Señor, que tú estés detrás de mí, Señor, que nos puedas dar el entendimiento, Señor, y que también esta palabra sea de bendición para muchos hermanos, Señor, como lo ha sido para mí, Señor. Ayúdanos, Señor, hasta ahora a poder estar contigo, Señor, y que también este mensaje no tenga interferencias al conectarse los hermanos, Señor, que salga todo para tu honor y gloria, Señor. Te damos gracias, Padre, y oramos en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, como decía, este pasaje es de Apocalipsis. Tenemos que empezar leyendo el versículo de Apocalipsis 1, número 19. Estas son unas palabras que recibió el apóstol Juan, donde él recibe una orden de nuestro Señor Jesucristo, que le dice: escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Con esto el apóstol Juan escribió estas cartas a las iglesias. Y en esta ocasión vamos a ver la carta que se envió a la iglesia de Efeso. Pero primero vamos a ver algunas características de este libro de Apocalipsis, que fue escrito por el apóstol Juan casi al final del reinado del emperador Domiciano, en los años 81-96 después de Cristo. Comienza con el apóstol anciano, y es el último viviente. Estaba él desterrado en la pequeña isla estéril de Patmos, localizada en el mar Egeo, al suroeste de Efeso. Las autoridades romanas lo habían exiliado allí por sus predicaciones fieles del Evangelio. Mientras él estaba en Patmos, Juan recibió una serie de visiones que establecieron la historia futura del mundo. Nos encontramos que el apóstol Juan ha recibido una instrucción de escribir un mensaje dirigido a las primeras 7 iglesias. No es una invitación para hacerlo,
Es un mandamiento directo de que lo haga. La carta se envía al ángel de la iglesia de Efeso. Esta carta se entregaría al ángel, que pudiera ser el pastor o los líderes de la congregación. Debemos saber que el ángel sería al mensajero, que es el significado de la palabra ángel, que las iglesias enviaron para recibir las cartas que serían entregadas por Juan o enviadas por Juan. Efeso era una ciudad muy importante del Asia Menor, situada al occidente de esa área, entre Mileto y Esmirna, en el valle del río Caistro, a 5 kilómetros del mar Egeo, entre los montes Coresos. Tenía un fácil acceso al mar, y esto la convirtió en el puerto de Asia, junto a Alejandría y Antioquía. Era la tercera ciudad más importante en el Mediterráneo, llegando a ser la más importante por su posición geográfica y su actividad industrial. En el año 560 a.C., Greso, rey de Lidia, conquistó la ciudad y la restauró el templo de Artemisa, o Diana como se le conocía, que luego sería el símbolo de la ciudad. Pero pasaron 3 años en sujeción de Lidia, y los persas tomaron posesión de esta ciudad. Había quedado bien deteriorada y con grandes destrucciones en sus construcciones. Años más tarde, Lisímaco era un sucesor de Alejandro Magno. Él volvió a reconstruirla. Pero en esta reconstrucción la embelleció al más alto nivel, y ornato se incorporó la cultura griega y se convirtió en una de las maravillas del mundo. En el año 133 a.C., Ítalo III, el rey de Pérgamo, entregó la ciudad a Roma, y bajo la dominación de ellos estuvo hasta el año 262 después de Cristo, cuando los godos destruyeron la ciudad y su famoso templo. También podemos decir que la ciudad era importante en el mundo religioso, debido a la principal, que era el culto a la diosa Diana, conocida por los romanos, llamada Artemisa por los griegos. En su mitología decían que era hermosa cazadora virgen. Una deidad lunar que se menciona es que era la protectora de las mujeres que se iban a casarse y también de las parturientas. En sus orígenes asiáticos, era diosa de la fertilidad, en cuyo culto existía la prostitución sagrada. Diana de Efeso tenía un marcado parecido a Astarot o Astoret, diosa de la fertilidad y del amor sexual, una de las principales deidades de los pueblos cananeos, que se presentaba como el complemento a Baal. En cada culto tenía como actividad principal la prostitución. Está comprobado que los efesios veneraban a Diana con un culto en que se manifestaban ritos inmorales y practicaban magias. Los de Efeso creían que la imagen de la diosa Diana, venerada en su templo, había venido o caído del cielo, como dice la palabra en Hechos 19:35, para que ustedes lo puedan ver después. En conclusión, la iglesia de Efeso estaba en un contexto de paganismo, magia e inmoralidad. Las sacerdotisas de la diosa en ocasiones practicaban la prostitución sagrada, terminando estos actos en orgías inmorales, pero Dios concedió a Pablo hacer milagros reales en este lugar donde se hacían estos falsos milagros. Había un enorme interés por la magia y el ocultismo, que se podía ver por la cantidad de libros que tenían en cada casa de los paganos convertidos al cristianismo. Esto es una pequeña reseña de la ciudad y sus costumbres religiosas. Ahora volvamos al texto. En el capítulo 1, Apocalipsis dice: escriba al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra,
el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Podemos ver claramente que el Señor Jesucristo hace su presentación a la iglesia, que dice, escribe al ángel de la iglesia, dejando claramente su poder y autoridad, manifestando que tiene a las 7 estrellas en su mano diestra, la mano de su poder. Podemos ver que el Señor Jesucristo posee fuertemente y firmemente a las 7 estrellas, que serían los ángeles de cada una de las 7 iglesias. Entendemos que el ángel de la iglesia serían los pastores o los líderes de la congregación, ya que ellos tienen la responsabilidad de entregar el mensaje a su congregación. Como podemos ver, el Señor los tiene en su mano poderosa con la confianza de que ellos transmitirán lo escrito en la carta que les envió, con las instrucciones que Él quiere que ellos transmitan a la iglesia. Debemos saber que estas cartas no fueron dirigidas a la congregación, ni a un comité dentro de la iglesia, sino al o los ángeles de la iglesia, que también podrían estar incluidos los ancianos, que conjuntamente al pastor son líderes que están obligados a entregar o a enseñar la palabra de Dios a los miembros de ella. Entonces, cuando el Señor habla de ángel, son los pastores, que nosotros también podemos decir que son los mensajeros. Y cuando habla de las 7 estrellas, habla de las 7 iglesias. Cada estrella es una iglesia dentro de las 7 cartas que envió a las iglesias de Asia. Entonces, era cada pastor de cada iglesia también le envió una carta. El Señor nos dice que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Nos está diciendo que anda en medio y se mueve en medio y pasa por el medio de cada uno de nosotros. Y esto es posible porque hemos recibido su Espíritu Santo. Y esa es la garantía de que nos acompañará siempre en nuestra vida. Por eso, y en su condición de pastor, de gran pastor de las ovejas, en su labor de vigilante y supervisión propias del pastor, él se moverá también dentro de nuestras iglesias, porque su palabra lo dice en Mateo 18:20, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿En qué condición el Señor dice que estará con nosotros? Cuando estemos hablando de Él, alabándolo o exaltando su nombre, estará presente. Debemos tener la certeza que el Señor se mueve en medio de su iglesia. Como debemos saber que este pastor, a diferencia de los pastores que están en el rebaño de las iglesias locales, ellos son débiles por cuanto son hombres. Pero Él, el gran pastor de las ovejas, este pastor divino, hace actos a los creyentes y también a los líderes que pastorean las congregaciones, a fin de que lleven a cabo una vida y ministerios conforme a su voluntad. El hecho de que el Señor esté presente como andando por medio de los candelabros dice que la compañía del Señor siempre es permanente dentro de cada cristiano. Él mismo prometió estar con los suyos todos los días hasta el fin del mundo, como dejó escrito en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Palabra del Señor. El soberano y supremo Señor formuló un mensaje para la iglesia en Efeso, y que por extensión también es para nosotros. Y el apóstol Juan advierte donde el Señor coloca y dice esto, que conoce la intimidad y la realidad de la iglesia y le envía este mensaje. Por tal motivo, siendo del Señor, debemos tomarle mucha atención y descubrir lo que Él nos está diciendo. Podemos ver que en el versículo 2 nos dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos
y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. También en el versículo 3 dice, ya has sufrido, ya has tenido paciencia, ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Acá nosotros podemos ver que el Señor Jesucristo nos ha manifestado su autoridad en el versículo anterior, y que se mueve en su iglesia y dentro de su iglesia. Va a reconocer y elogiar características muy buenas que tiene la iglesia, porque dice conocer tus obras, no solo en lo externo de las manifestaciones, sino en la realidad espiritual de ellas, ya que todo el Señor Jesucristo no solo sabe, sino que conoce las obras de la iglesia, como también sabe lo que hay en el interior de cada hombre y de cada creyente. Debemos recordar que lo sabe todo, porque está consciente de lo que hacemos y de lo que hacemos por el amor que le tenemos a Él. Él también nos habla del arduo trabajo, con paciencia, de Efeso, que no eran tan creyentes, ellos no eran creyentes inactivos, sino al contrario, eran dinámicos, eran muy activos, actuaban con prontitud, diligencia, energía, de lo que podemos concluir que era una manifestación como consecuencia de un dinamismo espiritual interior, que era impulsado por acciones. Muchas de aquellas obras del comportamiento, de la forma de proceder de la iglesia, él sabe que las obras se han llevado a cabo en ambientes de dureza, por eso el arduo trabajo. Aquí podemos ver que el Señor nos elogia por nuestro trabajo, que puede ser con sufrimiento, que tiene dificultades intensas, algo que produce también un agotamiento al que lleva a cabo la labor en esas circunstancias. Con constancia y esperanza, como dice su palabra en Primera de Tesalonicenses 1:3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de nuestra fe, de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como nos dice que tenemos una sana doctrina, ya que no soportamos a los malos y tampoco aceptamos a los falsos apóstoles y los confrontamos diciéndoles ustedes son mentirosos. Que no podíamos soportar a los malos, que no hemos caído en las malas doctrinas y en los maestros falsos que Satanás pueda haber querido introducir en nuestra iglesia con el propósito de enseñarnos falsas doctrinas para confundirnos y desviarnos de la fe aprendida de los apóstoles, en especial a los que eran niños en Cristo. Estas personas que recién van comenzando en el Evangelio, había que cuidarlos también. Los que dicen ser apóstoles falsos y los mentirosos. Hemos sabido quienes piensan distinto de nuestra doctrina, ya que nuestra doctrina es verdadera, es sana y regida exclusivamente y bajo el estudio, entendimiento que nos da nuestro Espíritu Santo de Dios que está en nosotros y nos guía por lo que dice la palabra. También nosotros hemos tenido la advertencia que llegarán falsos maestros con enseñanza distinta, porque está escrito en Hechos 20, capítulo 20, perdón, en el versículo 28 y 29. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para que apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Palabra del Señor. Pero también el Señor se refiere a que no hemos desmayado. Él, reconociendo que hay situaciones extremas que hacían que el trabajo fuera arduo y fatigoso, pero persistieron en él.
reconociendo que estamos firmes en el trabajo para Él. El Señor también reconoce que hemos sufrido, hemos tenido paciencia y hemos trabajado arduamente y no hemos desmayado por amor a Él, al nombre de Cristo. Con todo esto, la Iglesia debería ser bien catalogada, reconocida por su doctrina y trabajo, porque es algo que se ve a la vista humana o de la manera de ver las cosas. Entonces estaríamos de acuerdo con el reconocimiento. Ahora esto mismo lo podemos llevar a una comparación en forma personal. Si nosotros vemos a un cristiano con estas cualidades y características que hemos nombrado, que hemos escuchado, pensaríamos que el hermano tiene una relación muy buena con el Señor. Todo lo que hace, si se esfuerza, si sufre, da lo mejor de él, no desmaya, pensando que todo trabajo es para el Señor. Este hermano debería recibir una nota 10 desde la perspectiva humana. Nosotros podemos ver lo que ese hermano hace exteriormente, porque interiormente nosotros no podemos ver, pero el Señor Jesús conoce todo lo que está más allá de nuestras acciones. Él conoce aún las intenciones más escondidas de nuestros corazones, y más que ver la parte externa y la parte que uno hace, Él sabe que lo primero que ve el Señor en cada uno de nosotros es nuestro corazón, lo que está pasando dentro de nosotros. Y ahí es donde el Señor dirá a la iglesia el problema que tiene con ella o con él, si lo vemos de una forma personal. Pero también podemos ver que el Señor es justo. Él ve lo que sus hijos hacen por su reino. Él lo hace y no está negando eso, ni tampoco está diciendo que es malo que sufran o padezcan, que defiendan la verdad. Pero cuando el Señor Jesús va a evaluar la vida de un creyente y va a evaluar la vida de la iglesia, aparte de todas esas cosas externas, lo primero que verá es lo que está pasando en el corazón del creyente y en el corazón de la iglesia, en el cual podemos verlo en el versículo 4. En el versículo 4 la palabra dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta queja del Señor es porque cuando el amor se deja a un lado, todo cuanto se haga será hecho fuera de la esfera del amor, porque todas las obras hechas sin amor dejan de tener valor delante del Señor. Esto es porque la importancia del amor es evidente, ya que toda actuación del Señor está rodeada de amor, porque el Señor es amor, porque todo el trabajo que hagamos sin amor no puede agradar a Él, porque es contraria a su misma naturaleza. Debemos saber que el amor del Señor produce una respuesta en el creyente, respondiendo con amor a su amor, como dice en primera de Juan 14:19. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. A pesar de todos los elogios del Señor por todos nuestros arduos trabajos con mucha paciencia, el poder soportar a los malos, el rechazo a los falsos apóstoles y hallados a los mentirosos, también reconoce que hemos sufrido, hemos tenido paciencia para trabajar arduamente en el nombre del Señor. Y por último, no hemos desmayado. Estos no son importantes a la hora que el Señor se da cuenta que hemos dejado algo que es su primer amor. Porque por su poder y omnipresencia, Él conoce todo lo que hay en nuestros corazones y por lo que nos hemos apartado de Él. Hermano, todo lo que el Señor reconozca en nosotros que hacemos bien, nada de nada reemplazará lo más importante, que es la relación íntima, diaria y personal con el Señor Jesucristo. Él quiere tener a cada uno de sus hijos
Lo importante es siempre la relación que tenemos con Dios, porque todo lo demás será secundario, aunque te feliciten y premien, porque al Señor le gusta que usted le muestre que lo ama. Hay que tener cuidado con los trabajos que hacemos en la iglesia, por cuanto lo hacemos repetitivamente y mecánicamente. Es por eso que a él se puede perder el amor a Cristo, ya que caemos en la monotonía, haciendo todo repetitivamente como lo que le pasó a la iglesia de Efeso. Ellos eran trabajadores en la obra, pero perdieron el amor a Cristo, porque el Señor no está evaluando el trabajo externo, sino que Él está evaluando el corazón y la entrega hacia Él. Podemos ver también que para el Señor es más valioso nuestro tiempo en privado con Él, que le conozcamos de forma personal e íntima, que cualquier otro servicio público. El servir a Dios no significa que deba ser público. Usted puede servir de muchas maneras, en su casa, en sus vecinos, entregándoles la palabra, enseñándoles el Evangelio. A veces no nos damos cuenta que nos estamos alejando de la presencia del Señor. Puede ser tan despacio, muy lento, que cuando nos damos cuenta estamos tan alejados de esa relación que tuvimos con el Señor al principio de nuestra vida cristiana, que hermanos se nos transforma en un problema. Es de dejar el primer amor. Es que no es de un día para otro, sino que pueden pasar meses, incluso hasta años en que ocurre y no nos damos cuenta. Partimos nosotros dejando como primero no leer la Biblia diariamente y constantemente. También en esta ocasión voy a mencionar algunas evidencias que pudieran mostrarle si es que usted ha perdido su primer amor. Mire, la primera, hermanos, es: ¿te cuesta congregarte? ¿Te preocupa otras cosas cotidianas que estar con los hermanos de la congregación? Durante horas y hasta días piensas poco en Dios. ¿No tienes fuerte anhelo de pasar tiempo con Él? ¿No tienes un gran apetito por la palabra? ¿Leer la Biblia es más bien un trabajo o una cosa más en tu lista de cosas por hacer? ¿Estás más preocupado por tu salud física, tu bienestar y tu comodidad que por la condición de tu corazón? ¿Anhelas tener compañía humana aún más que cultivar una relación con Cristo? ¿No te duele el pecado? ¿No significa gran cosa para ti? Tu cristianismo se define más por lo que haces que por lo que eres. ¿Te preocupa más lo que los demás piensen de ti y agradarles a ellos que por lo que Dios sabe de ti y por agradar a Cristo? ¿Te encuentras a ti mismo albergando resentimientos debido al trabajo que pasas y las demandas que vienen con el servicio a Cristo y a los demás? ¿Eres formal y rígido y duro en los asuntos espirituales en lugar de demostrar gozo y encanto? ¿Disfrutas canciones, películas y libros seculares más que cualquier material que se acerque a Cristo? ¿Prefieres la compañía de personas que no aman a Cristo en lugar de la compañía y la coinonía de aquellos que sí le aman? Hermano, esta lista es grande, pero también debo mencionar otra. Hay relaciones quebrantadas entre tú y otros creyentes que no estás dispuesto ni has tratado de reconciliar. Si en alguna de estas situaciones
tú sientes que te encuentras, lamento decirte que has dejado tu primer amor. Ahora veamos el versículo 5. El versículo 5, la palabra dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hermanos, aquí el Señor, por su amor y su misericordia, nos da la solución para nuestro problema de haber perdido este primer amor. Hemos visto los elogios que nos da el Señor. Luego nos dice cuál es el problema que nosotros tenemos con Él. Pero como dije, ahora en su misericordia y en su amor nos dice qué debemos hacer para volver a Él, a nuestro primer amor. Él dice: recuerda cómo éramos antes en nuestra relación, esa relación que nosotros, antes de alejarnos de Él, el Señor dice: hijo mío, te pido que te acuerdes, haz memoria para que podamos comparar de lo que está viviendo hoy. No es ni una sombra de lo que teníamos antes o de lo que vivimos antes. El primer consejo es: recuerda de dónde has caído. Luego nos dice, tanto a este creyente en forma personal como también a la iglesia: arrepiéntete. Primero le dice: date cuenta que has perdido mucho conmigo, lo que vivimos antes. Acuérdate de todas las horas que podrían pasar contigo. Ahora el Señor dice: arrepiéntete. Pero, ¿qué es el arrepentimiento? Es cambiar nuestra manera de pensar y ponerse de acuerdo con Dios. A veces nosotros no queremos reconocer nuestros errores, pero para poder arreglar esta situación con el Señor debemos hacer una pausa, reevaluar lo que estamos haciendo y mirar hacia atrás y ver qué relación teníamos antes con Él y reconocerle que Él tiene toda la razón. Señor, estoy alejado de ti. Esto debe ser una comunicación en privado con el Señor. No es necesariamente que yo lo tenga que reconocer en público. El Señor dice: reconoce que yo tengo la razón y reconoce que tú estás equivocado. Solamente eso. Nosotros nunca podremos restaurar esa alegría o comunión que teníamos al principio con el Señor. Si no somos sinceros y capaces de reconocer que es cierto, el tiempo que ahora estoy contigo no es ni la sombra de lo que hacíamos antes, porque estábamos alejados de Él. Habíamos perdido este primer amor. Y le tenemos que decir al Señor: Señor, reconozco que estoy equivocado y tú tienes la razón. Ayúdame a cambiar. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros le clamamos por su ayuda para que quite cualquier cosa que nos hace que nos separemos de Él, Él lo hará. Porque Él sabe que por nuestras propias fuerzas no podremos salir, sino que Él nos dará esas fuerzas para salir de esa situación, dejar todas las cosas que nos están separando o que nos alejan de Él, dejarlas a un lado, dejarlas atrás. Ahora Él nos dice: vuelve a las primeras obras, como lo que hicimos al principio. Vuelve a buscarme. Siempre he estado en el mismo sitio. No soy yo quien se ha ido o apartado. Fuiste tú que te apartaste de mí. Recuerda que he prometido estar siempre contigo, porque estoy dentro de ti, por el Espíritu Santo. Si quieres acercarte a mí, aquí estoy. Vuelve a buscarme, vuelve a leer mi palabra, vuelve a leer la Biblia, vuelve a
darle la importancia que tenía ese tiempo con el contacto por la palabra del Señor. Vuelve a congregarte. El Señor nos dice, aquí estoy, y solo te pido que hagas las cosas que hacías antes. Si disfrutabas cantarme, vuélvelo a hacer. La adoración que le gusta al Señor es lo que se hace en lo privado de cada casa de un creyente. Solo hay que buscarlo porque Él solo nos está esperando para retomar nuestro primer amor. Porque nos hace una advertencia si no lo hacemos. ¿Cuál es la advertencia? Él quitará el candelero de su lugar. Esto significa que si usted no se ha arrepentido, Él nos quitará la influencia de cómo cristianos tenemos en la iglesia. Porque podemos ser muy activos haciendo mucho trabajo en la iglesia. Porque el Señor nos dice que si ve que la prioridad en nuestro corazón no es Él, nuestra influencia se va a perder. El Señor también se contenta con la iglesia porque aborrece a los nicolaítas. Significa que también el nicolita significa que conquistó al pueblo. Este es un grupo formado por Nicolás. Él también fue elegido diácono de la iglesia, pero siempre fue un creyente falso. Pero también el Señor elogia eso, pero gracias a las credenciales, este diácono hizo que la iglesia se desviara con su doctrina, como Balaam. Condujo al pueblo a conductas inmorales y perversas, pero sus obras eran aborrecidas por el Señor y por tanto también por los creyentes fieles a Él. Esto también el Señor lo toma como un elogio a nosotros, a la iglesia, en este caso de Efeso, que ellos también aborrecían eso y nosotros también lo tenemos que aborrecer. Hermanos, como conclusión, en esta palabra compartida, hoy podemos ver que el Señor le agrada todo lo que hacemos en nuestra iglesia, con nuestras familias, con nuestros vecinos, en nuestra comunidad, en nuestro servicio al Señor. Y todo lo que hacemos es mostrar lo que externamente somos a los demás. Sea el lugar en que estemos trabajando para el Señor, tendremos elogios, felicitaciones, demostraremos nosotros que estamos comprometidos con todos. Pero lamento decirles que el Señor ve lo que hay en nuestros corazones y mentes. Por eso tenemos que tenerlo claro y presente. Lamentablemente, si usted o yo no tenemos ese calor del Espíritu Santo dentro de nosotros, ese amor, esa relación e intimidad con el Señor Jesucristo que tuvimos al principio en nuestra conversión al cristianismo, no somos nada. El Señor nos deja claro que sin ese primer amor no tendremos esa relación íntima con Él. Y al contrario, perderemos de a poco y cada vez más el servicio santo para Él, a tal punto que lo que hagamos, no teniendo este primer amor, no tendrá la validez alguna en nuestras vidas. Pero como el Señor es amor y mucha misericordia, nos enseña cómo podemos volver a recuperar este primer amor con Él. Él solo pide 3 cosas. Recuerda de dónde caíste, arrepiéntete y haz las primeras obras. Si usted ha sentido que estas palabras le han hablado o se ha encontrado en alguna situación mencionada, no espere más, hermano, y recupere su relación con el Señor. Vuelva y conéctese a ese primer amor que tenía con el Señor Jesucristo. Que Él sea su centro, su izquierda, su derecha, sea su todo, porque Él nos amó primero y nos declaró que siempre estará con nosotros. Y nunca olvidemos que su Espíritu Santo vive en nosotros. Amén. Los invito a orar. Padre eterno, Padre santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos alientas, Señor, con nuestro trabajo, Señor, pero tú también nos llamas la atención, que tenemos que tener cuidado, Señor, de alejarnos de nuestro primer amor, que eres tú. Te damos gracias, Señor, porque tú también nos das
la forma, Señor, si en caso que sintamos, Señor, estar alejados de tu amor o de haber perdido nuestro primer amor, nos das tú la manera de volver a ti, Señor. Ayúdanos a que nunca, Señor, nuestro corazón y nuestra mente se separen de este primer amor, Señor. Te pido por todos mis hermanos, Señor, que estén pasando aflicciones, Señor, y también esperando que esta palabra, Señor, que ha sido compartida, haya sido de edificación para algún hermano o para cualquier persona que lo pueda ver o escuchar, como lo ha sido para mí. Muchas gracias, Señor, y oramos en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén, amén, amén.